Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Agradecidos contigo, mi Señor, por el privilegio, ese gran privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, ese privilegio, Señor, de pertenecer a esta preciosa congregación. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea el Espíritu Santo tomando el control, Señor, de lo que en este momento se va a decir, y que esa palabra tuya, Señor, pueda ser mandada como debe de ser, bajo una sana doctrina, bajo una sana enseñanza, y que cada uno de nosotros, los receptores, Señor, podamos tener esa humildad limpia en nuestra mente, en nuestro corazón, para así poderla recibir, guardarla, atesorarla, para en ese momento, Señor, de esa necesidad, que ella pueda fluir, Señor, para beneficio nuestro y para tu gloria. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Bendícele grandemente, Señor. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Este es el séptimo estudio que vamos a desarrollar acerca de este tema tan precioso y haciendo un recordatorio, hermano. Y ese recordatorio tomándolo con principios bíblicos, como el apóstol Pablo decía: me es necesario deciros las mismas cosas. ¿Por qué? Porque a la mayoría de personas, muchos no le tomamos, y lo digo con mucho respeto, no le tomamos la importancia necesaria. Y temas como estos los estamos desarrollando primero porque el Señor lo ha permitido. Él ha dado la autoridad para poderlo desarrollar. Pero hemos visto y comprendemos la necesidad que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener en un tema tan vital para la vida del cristiano. Lo vamos a repetir, de que este tema de la fe, la mayoría de personas, la mayoría de cristianos lo hemos manejado de una manera simple, hasta en broma. Tenemos fe, hacerlo por fe, dejarte ir por fe, sin conocer lo que es la fe. La fe bíblica, la fe salvadora. Eso nos ha llevado, por medio del Señor, a desarrollarlo hasta donde Él lo permite. Y como les repito, este es el séptimo estudio que tenemos acerca de ese tema. Y cuando digo vital, es porque uno debe de ponerse a pensar, hermano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El primer problema que tenemos. Porque en la vida del cristiano todos queremos como principio y propósito agradar a Dios. Pero lo queremos hacer a mi manera. Y la Biblia es clara y dice, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Ahí está el primer punto clave para nosotros. De ahí hablamos de ese gran regalo y todos lo mencionamos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a la cruz del Calvario, nos ha dado, que es la salvación. Y todos hablamos de la gracia, y todos hablamos y le damos agradecidos supuestamente con Dios por ese gran regalo. Pero la Biblia enseña que la salvación se recibe por fe. No es por obra, sino por fe. Y la Biblia nos dice que es un don de Dios. Entonces son cosas, iglesia, que ya en nuestra mente se deben de ir manejando de una manera bíblica, no con conceptos humanos. Y eso es lo que pretende este estudio.
Por eso es que hemos venido hablando para que nos demos cuenta cómo esos grandes hombres pudieron esperar en Dios y cómo nosotros, cuando decimos que viajamos en fe, lo hacemos bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio tiempo, y nos venimos a dar cuenta por estos grandes hombres que están siendo de ejemplo para nuestras vidas, que no hay tiempo, que la disposición y todo depende de Dios, el momento no depende de mí. Y eso es lo que nos está ayudando, y ese es el tema esencial y vital que cada uno de nosotros estamos obligados a comprender. ¿Para qué? Para lograr agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios y lo queremos hacer bajo lo que Él dice. Sin fe, dice, es imposible agradarle a Él. Cuando uno estudia este texto que acabamos de leer de Sara y de Abraham, imposibilitados para poder tener un hijo, y leemos el texto nosotros, y si nos ponemos con una mente natural, no espiritual, y aún espiritual, pero sin mucho conocimiento, nos pasa lo de Sara y de Abraham, que se rieron. Entonces, en algo tan grande como es ese tipo de milagro, como de donde va a venir la descendencia de una nación, yo puedo, hermano, creerla. Yo he manifestado, con la confianza que tengo con ustedes como congregación que somos, de que para mí es esencial la fe montarla sobre algo. La fe debe tener bases para poder yo desarrollarla. Y en este caso, ¿qué mejores bases la historia no me da? Porque yo en realidad puedo aseverar y creer que lo que acabamos de leer es una realidad, y es cierto. ¿Cuál es el problema del Medio Oriente ahorita? Es el problema de la primogenitura. El pueblo palestino, la nación árabe, peleando la ese volado. Ya sabe usted cuál es. Se me trabó la lengua, pero gracias a Dios no me la mordí. Primogenitura. Y la nación de Israel, su primogenitura también. ¿Quién tiene la razón? Si lo vemos desde el punto natural, la tiene la nación hebrea. ¿Por qué? Porque son los descendientes de Ismael. Ismael, el primer hijo que tuvo con la esclava, con Agar. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo del milagro. Entonces, ¿quién tiene la razón en este pleito que se está formando? Pues los dos tienen razón, pero uno es bajo la promesa que Dios dio, que de ese lomo iba a nacer una nación que iba a ser más grande que las estrellas, dijo, más innumerable que las arenas del mar. Y entonces eso lleva a un conflicto. Entonces esto es una realidad porque la misma historia lo comprueba y lo relata. La nación palestina, la nación árabe viene de Ismael. Ismael, ¿qué fue? El hijo de Agar con Abraham. Y aquí es donde viene el gran problema, cuando uno las promesas que Dios ha hecho las confunde y las quiere tomar bajo su tiempo. Desde que Dios eligió a Abraham, le dijo que iba a ser padre de una gran nación. Se lo dijo al inicio cuando Él lo llamó. Pero eso como que se les olvidó y no creyeron. Y se pone de acuerdo la esposa de él, Sara, con Abraham al ver que el hijo no llegaba, y le dice Sara: aquí te entrego a mi sierva, le dice Agar, y procrea, y ese niño va a ser mío. Lo cual no salió así. Es donde nace Ismael, que es el hijo de Abraham con la esclava. Y bajo el tiempo estipulado que Dios había decidido, viene la realización del milagro y llega Isaac,
que es el hijo de la promesa de Dios. Entonces todo esto que la historia me lo relata, que lo puedo ver yo, me hace creer que lo que se dijo muchos siglos atrás en Génesis y el autor anónimo de los Hebreos lo corrobora, es una realidad. Entonces mi fe para creer este milagro que Dios hizo de una mujer que ya no podía, de 90 años, que toda la costumbre de la mujer, como dice la Biblia, había desaparecido, es una realidad. Entonces mi fe la estoy montando ¿en qué? En algo que es histórico, en algo que trae una descendencia que hasta ahorita está. Entonces son las cosas, iglesia, que nosotros debemos de manejar. Cuando la fe es montada en algo, entonces es una fe que nadie la puede botar. Esa es la situación que nosotros estamos estudiando. Y vemos nosotros el por qué lo hacemos. Busque conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Las personas las cuales nosotros estamos estudiando no tenían las bases que nosotros hoy tenemos. Por eso vamos a leer estos versículos. Nosotros hoy tenemos este libro sagrado que usted tiene en sus manos, la Biblia, donde usted toma estos ejemplos. Y le voy a explicar por qué han quedado ahí. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Esta gente no tenía eso. Esta gente sí se iba en realidad por su relación directamente con su Creador. Nosotros, además de la relación que tenemos con el Creador, tenemos las Sagradas Escrituras. Dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Oiga bien, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo lo que ha sucedido, hermano, es una realidad la cual nosotros la debemos de vivir, compartir, y la palabra de Dios nos autoriza para eso, tomar esos bellos ejemplos que sucedieron para fortalecernos nosotros. Hoy miren lo que dice el apóstol Pablo en la epístola o libro a los Romanos capítulo 15 versículo 4. ¿Lo tienen, iglesia? Me interesa que lo... Dice Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Mire qué interesante. O sea, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, como lo hemos explicado, son ejemplos para nuestras vidas. Porque tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que lo mismo que le afectó en el pasado, le sigue afectando y le sigue afectando. Un Dios que mostró su misericordia en el pasado, la va a seguir mostrando ahorita y la va a seguir mostrando en el futuro. Él no cambia. Entonces la forma como Él actuaba anteriormente es la misma forma como está actuando hoy. Por eso dice el apóstol, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces quiere decir que todos los ejemplos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, la Biblia nos autoriza para tomarlo y sacar un beneficio y provecho para nuestras vidas hoy como iglesia que somos. Cuando Dios, iglesia, está haciendo crecer tu carácter, a veces, en muchas ocasiones, vendrán o permitirá Él situaciones que a usted y a mí nos puede parecer un problema o situación que no tiene ninguna solución. Y eso se podría llamar la prueba de cómo. Es cuando preguntas,
¿y yo cómo voy a resolver esto? ¿Y yo cómo voy a salir de esta situación? ¿Y yo cómo voy a afrontar ese problema? Dios ha permitido que te llegue eso a tu vida. Cuando Dios le dijo a Sara, a la edad de 90 años, que ella iba a tener un hijo, ella se rió. Y todos los que la llevamos de los grandes espirituales criticamos a Sara, que Sara se rió. Hasta muy poquito hizo, hermano. Póngase a pensar usted ante una situación de esta, ¿cómo actuaría? ¿Y cómo te pones a creer que yo voy a tener un hijo? ¿Y cómo? Sara solamente se rió. ¿Y ella por qué se rió? Porque veía su situación, conocía su forma, cómo estaba su cuerpo, su edad y todo, y ella veía que cómo iba a ser posible que ella iba a ser madre. Esa es la situación normal cuando afrontamos nosotros un problema de ese índole, hermano. Situaciones que nos encontramos que a nuestro parecer no hay salida. Yo no sé cuánto podríamos estar pensando ya, y si yo dijese levantemos la mano, sería el primero en levantarla, que han llegado situaciones a mi vida que en mi naturaleza humana es imposible. Es imposible. No hay amigos, no hay familia, y no es porque no le quieran ayudar, sino que es tan grande el problema suyo que aunque quieran ayudarle no pueden. Y de repente aparecen soluciones a esa gran situación que solamente nuestro Creador lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros debemos estar confiando y creyendo que así tiene que ser. Porque habrá muchos momentos en la vida de cualquiera de nosotros en los que Dios le puede decir a usted que haga algo que para usted es imposible. Y yo le digo sinceramente, yo le creería si usted me dice, mire, fíjate que yo he sentido dentro de mi ser que Dios me ha pedido algo, pero fíjese que cuando yo lo analizo, no creo que Dios me pida eso. Es que no, Dios no le está pidiendo que lo analice. Es que Dios no le ha dicho a usted, analizar si podés hacer esto. Él está diciendo que haga eso. Y es donde viene la situación, la diferencia del hombre natural o la mujer natural con el hombre o la mujer espiritual, completamente distinto. Cuando Dios habla a tu vida, no tiene que pensar con una mente natural ni actuar el hombre natural, tiene que actuar la mente espiritual en la mujer y el hombre espiritual. Pero ¿qué tanto hemos avanzado nosotros en ese caminar? Ese es otro problema que existe. Vaya conmigo, por favor, para ver el problema de lo de Sara. Y aquí vamos a sacar ciertas cosas que la Biblia nos enseña, hermano. Génesis capítulo 18 y los versos del 9 al 14. En esos momentos difíciles que afrontamos, Dios nos está pidiendo que usted piense si puede o no puede. Es lo que necesita de usted, hermano, que crea en ese gran Dios que usted y yo tanto decimos y hablamos, pero solo lo decimos porque tenemos boquita. Dios lo que quiere es que usted se recuerde que es el creador. Dios lo que quiere es que se recuerde que es el dueño de su vida, que usted respira porque Él quiere, y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él necesita de nosotros. Y dice Génesis capítulo 18 y los versos del 9 subsiguientes. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo,
después que envejecido tendré deleite, siendo mi Señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Póngale atención a esto en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hay algo tan importante en las Sagradas Escrituras, hermano. Hay algo tan necesario. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Hay algo tan necesario para el cristiano, que es leer las Sagradas Escrituras y memorizar. Si usted es una persona que usted en su vida, en su corazón, no guarda usted la palabra de Dios, se lo digo con mucho cariño, el Espíritu Santo no la puede utilizar. Imposible. Porque el Espíritu Santo en tu necesidad no te va a decir con palabras inventadas la forma como tú vas a salir de tu problema. Te va a dar versículos bíblicos de apoyo para que usted pueda caminar sobre ellos. No se trata de que, mira, Rafaelito, ¿qué vas a hacer de esta manera? No. Es con la misma palabra de Dios. ¿Y por qué le digo eso, iglesia? Porque cuando yo estaba leyendo esto, no es que me la esté llevando del gran lector de la Biblia, no es que me la esté llevando de que conozco toda la Biblia, no. Pero hay cosas, hermano, que uno aprende, que a uno le interesa conocer, y entonces viene uno y la graba en su mente y en su corazón. Y cuando yo leí esto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Inmediatamente dejé de escribirlo y me puse a pensar. En casos como esto, milagros como esto, Dios siempre da estas palabras. En casos como estos, casi imposibles para el hombre, porque Él dice, ante el pensamiento de las personas de que esto es imposible, yo les digo, ¿habrá algo difícil para Dios? Y eso te lo manda tu vida esta mañana. Entonces yo recordando y haciendo memoria, dije yo, ya sé dónde hay otro texto como este que nos apoye para la iglesia. Busque conmigo Lucas, capítulo 1 y los versos del 34 al 37. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Solo fíjese que en esta palabra hay un montón de situaciones, de críticas de otras religiones con lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La Biblia es clara y dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Aquí cuando se refiere que dice María, no conozco varón, no está diciendo que no lo conoce con la vista, está diciendo que no ha tenido relaciones sexuales. Porque más adelante dice que José la conoció, dice, después de haber tenido a su primogénito, a Jesús. Entonces, estas son cosas, iglesia, que necesitamos conocer. Porque ¿cómo no voy a conocer varón María? Luego dice el 35, respondiendo el ángel le dijo, a la pregunta que ella, si no he conocido varón, le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Póngale atención. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces ya todo esto me está dando más apoyo a mí. Y Dios me está hablando a mi vida.
y me está haciendo conocerle, me está yendo para esos momentos que para ti son imposibles. Mira lo que dice la palabra. Esto es lo que Dios nos está mandando, iglesia. No hay nada imposible para Él. Pero esto abarca la fe. Y todavía tenemos más. Usted se recuerda el joven rico cuando se presentó ante Jesús, que andaba preocupado porque lo que pasa siempre, las riquezas, tu buena salud y todas tus buenas cosas, hay algo que no te lo dan, que es el conocimiento y aquella seguridad de tu vida eterna. Y la Biblia dice que este joven era rico, era porque era rico, pero tenía cierta necesidad y le preguntó al Señor: ¿cómo hago para encontrar la vida eterna? Y después de la plática que ellos tienen, donde el joven rico se va y Jesús deja que se vaya, que es lo que uno tiene que analizar, viene lo siguiente en Marcos 10:25. Se lo voy a leer yo, hermano, por el tiempo. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, o sea, está hablando de los discípulos, aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Más apoyo para mí, más apoyo para usted. No hay nada imposible para Dios. Los discípulos se quedaron extrañados. Y con esta posición, ¿quién va a ser salvo? Era la pregunta que los discípulos hicieron. Pues si para ustedes es imposible, les dijo Jesús. Entonces, ¿eso me lleva a dónde? Me lleva a Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice que la salvación es un don de Dios. Y es ahí donde yo lo tengo que recibir por fe, porque no es por obras, dice Efesios también. Entonces todo esto, iglesia, son los conceptos que necesitamos conocer. ¿Para qué? Para cimentarnos, para que nada nos bote, porque nos bota. Porque para criticar somos, pero campeones, pero no vemos nosotros que esa crítica que estamos haciendo, lo que nos puede ayudar en vez de criticar. Criticamos a Sara porque se rió, criticamos a Abraham porque se rió, criticamos a Pedro porque se hundió. Eso no es para risa, eso ¿sabe qué es? Para ponernos a meditar. Que esos grandes hombres, Pedro que anduvo con él y se cayó en la fe. Entonces eso me lleva a mí a cierto análisis de mi fe y me preocupa, porque entonces digo yo, entonces la fe verdadera, la fe salvadora no era la que yo manejaba, es otra. Es una fe que no ve, es una fe que obedece, es una fe que cree. Y esas son las situaciones, hermano, que nosotros debemos de analizar. Regresando al caso de Sara, ella no podía en realidad asimilar esa noticia de que iba a ser madre, pero aquí hay algo muy importante. Dios a ella le dio fuerza y el poder para creer en Él. Oiga bien, Dios le dio a Sara fuerza y el poder para mantener su fe, para creer en Él. Se lo voy a leer rapidito. En 11:11 de Hebreos que leímos, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas, dice, para concebir. ¿A qué me lleva esto? Cuando hay una verdadera fe, puede ser de dos tipos, y ya lo vamos a ver bíblicamente. Y usted va a ver si le parece o no le parece. Estoy hablando de una fe que sale del corazón, de una fe de una persona honesta y sincera, que dice: quiero y voy a entrar por fe. Pero hay dos tipos de fe: una fe débil y una fe fuerte. Pero cuando usted de corazón quiere entrar en el camino de la fe,
y lo hace con toda esa buena intención, y usted dice, voy por fe, mi Señor, voy por fe, pero usted debe ser sincero. Usted debe ser sincero y analizar bajo el contexto de todo lo que usted ha leído en la Escritura, de que todo lo que usted conoce, si usted es capaz de ser fuerte para afrontar los tiempos de Dios, para afrontar las decisiones de Dios que usted no conoce. Pero si usted se la lleva de tipo y se la lleva de campeón, va a caer. Pero si usted es honesto y se postra ante su Señor y le dice, Señor, yo quiero caminar en esa fe, en esta situación, pero Señor, soy débil, quiero que me sostengas. Hay ejemplos bíblicos. Usted se recuerda en Marcos capítulo 9, los versos del 17 al 27, se lo voy a parafrasear, hermano, esto ya lo conocemos nosotros. ¿Se acuerda usted de ese hombre que llevó a su hijo ante Jesús? Que había un demonio que lo tiraba al fuego y lo quería matar. Y le dice, Jesús venía de la transfiguración. Y le dice, fíjate, Señor, le dice que tus discípulos no han podido sacar este demonio que atormenta a mi hijo. Y Jesús les pegó su regañadita. Pero aquí es donde viene algo muy importante, que es la fe débil sincera. Y le dice Jesús al Señor, ¿crees tú, le dice, que yo puedo hacer lo que me estás pidiendo? Y él inmediatamente responde que sí. Pero hay un lapso ahí, hay un punto o coma en la Biblia, que eso lo interpreto yo como que se quedó pensando él, porque Jesús lo confronta y le dice, ¿crees que yo lo puedo hacer?, le dice. Y él le dice, creo, le dice. Pero después le dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. ¿Qué quiere decir eso? La fe débil, dicha con honestidad y sinceridad, mueve la mano de Dios. ¿Por qué lo sanó Jesús? Porque el hombre fue sincero. Sí creo, le dijo en el momento, pero ha de haber reaccionado. Inmediatamente le dice, ayuda a mi incredulidad, porque sabía que podía fallar. Sabía que si Jesús se podía tardar un lapso, que él no sabía de tiempo, podía él dejar de creer. Entonces él reconoció que no estaba preparado a una credibilidad como la que la fe exige, pero sí la tenía en su corazón, sí era sincero. Y Jesús le ayuda y le sana a su hijo. Fe débil, sincera y expuesta al Señor. Ahora vamos a ver unos casos de la fe fuerte. En Mateo capítulo 9 y los versos 28 al 30, este es el caso de aquellos ciegos que le gritaron a Jesús, hijo de David, ayúdanos y todo eso. Y en el versículo 28 dice, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, fíjense bien aquí, ¿crees que puedo darles la vista?, les dice Jesús, porque ellos le decían que querían ver. Y mire la respuesta de ellos. Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Pero aquí es donde viene la fe débil o la fe fuerte. Verso 29. Esto es interesante. Esto ya lo hemos expuesto anteriormente. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, póngale atención a esto, iglesia, debido a su fe, así se hará. Analícelo con el otro caso. Aquí hay un reto. Debido a su fe se hará. ¿A cuántos de nosotros nos estará diciendo lo mismo el Señor? A ese paso que usted ha dado en fe. Y usted le está pidiendo al Señor que necesita eso, que lo quiere ver. Y que tiene fe en Él y que cree en Él. Y viene el Señor y le dice, debido a su fe, así te va a hacer su milagro.
¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a pensar usted en ese momento? Y mire estos hombres. Debido a Jesús les estaba viendo su corazón. Jesús sabía la intención de ellos. Jesús sabía hasta dónde podían llegar. Era una fe fuerte la que tenían. Entonces Él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Verso 30. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Una fe fuerte. En ningún momento dudaron. No dejaron de creer. Sabían a quién le estaban pidiendo. Conocían el poder del que sí los podía sanar. Estos son los puntitos claves que nos pueden ayudar a nosotros y sencillos para poder conocer la fe y poder avanzar en ella, hermanos. Y otro caso, en Lucas 8:49, este es el caso de Jairo. Entonces dice: hablando aún estaba, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hijo ha muerto, no moleste más al maestro. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, le dijo. Fíjese bien, no temas. Cree solamente y será salva. La hija acababa de morir. Él llevaba a Jesús porque le pidió el favor que fuera a la casa y la sanara. Y en lo que iban en el camino, muere la hija, le llegan a avisar: no, ya no hay necesidad de que vayan, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: no temas, solo cree. Entonces uno se mete en esto. ¿Hasta dónde hubiera llegado mi fe? Yo le hubiera hecho caso a los que llegaron a decirme: no, Señor, ya no vayas, ya no vayas. Te estoy diciendo que solo creas. No, no, Señor, ya está muerta, ya la vieron ellos. Esa es la fe nuestra. Pero vamos en el camino. Pero cuando nos llega hasta los días o se nos levanta una tempestad, este es completamente diferente a Pedro. Completamente. Pero si usted analiza los dos casos, es lo mismo. Es la misma situación. Comienzan a caminar en fe. Pero nadie le ha dicho a usted que en el camino de la fe no se puede levantar un problema mayor que con el cual usted comenzó a caminar en la fe. Lo que le pasó a Pedro. En lo que Pedro iba caminando, se levantaron vientos más fuertes que con lo que él había salido de la barca. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Y con este qué pasó? Otro problema más grande que se le vino en el camino de la fe. ¿Pero qué hizo él? Creyó. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano, respecto a estas situaciones de la fe. Viendo todo eso, vemos el caso, ya volviendo a lo de Sara, que Dios le dio luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tuvo que luchar todo ese tiempo, porque fueron 20 a 25 años, hermano, para que la promesa se cumpliera. Sara tuvo que luchar contra su fe y contra la imposibilidad que su cuerpo le mencionaba todos los días, y ella se veía, ella tenía que luchar. Pero ¿cómo podemos ganar esas victorias? Haciendo el ejercicio espiritual, manteniendo nuestra relación como tiene que ser con Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, viviendo lo más espiritual hasta donde podamos, hermano. Si estamos en el mundo, hombre, y de repente usted está queriendo entrar en una oración y sonó el timbre, le llamaron al teléfono, los frijoles se le están quemando y lo que usted quiera, y ¡pum! Y desapareció aquello. Y eso es una lucha. Pero vamos fortaleciéndonos nosotros en la parte espiritual. ¿Para qué? Para poder desarrollar esto, que fue lo que Sara hizo. Y cuando Sara vence todos esos problemas y todo, Dios le dice a Abraham que le cambie nombre, que ya no se va a llamar Sarai, que es princesa mía, sino se va a llamar Sara, princesa de todos. Porque ya Sara ya llevaba en sus venas
toda una nación que se iba a dar por medio de ella. Ya todo era completamente distinto lo que estaba pasando e iba a pasar en su vida, ya fortalecida. ¿Por quién? Por Dios. Hebreos 11:13. Conforme a la fe dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todo esto nos enseña a nosotros que la fe en ningún momento se trata de lograr nuestros propósitos. La fe verdadera no se trata de que todo lo que nosotros pidamos así se va a realizar. La verdadera fe trata de lograr los propósitos de Dios, de recibir lo que Él quiere que yo reciba y en el tiempo que Él lo decida. De eso es lo que se trata la fe. Y vamos a terminar así rapidito con el versículo 14 porque ya no tenemos tiempo. Dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si Abraham había decidido, después de llegar a Canaán, a la tierra prometida donde Dios lo mandó, que en su lugar anterior de Mesopotamia, él pudo tranquilamente haber regresado. El camino estaba abierto para que él regresara. Dejar la obediencia de Dios, dejar la bendición de Dios, llegar y decir, no, me regreso donde yo adoraba aquel montón de ídolos, a Mesopotamia. Lo pudo haber hecho, pero él ya estaba definido. Hoy va para nosotros, para la iglesia. Muchos de nosotros hemos llegado a este camino y estamos supuestamente dentro del camino de Dios. Pero es probable, hermano, porque no hay que cantar victoria, aquí hay una lucha todos los días. Porque usted ve cuántas personas nos han retirado, no de la iglesia, hermano, de los caminos del Señor. Usted puede decidir seguir este camino donde Dios lo llama y le promete sus bendiciones, o regresar y tomar todo ese montón de pecados que tenía anteriormente. Lo puede hacer usted tranquilamente, nadie lo detiene. Pero eso da a entender que usted nunca se cimentó. Eso da a entender y le refuta cualquier tipo de fe que usted decía que tenía antes. Jamás la tuvo. Jamás tuvo una confianza porque se retiró. Y para las personas que se retiran, la Biblia les tiene algo bien lindo. No que se retiran del tabernáculo, porque no hay ningún problema, hermano. Usted se puede ir para donde usted quiera, siempre y cuando se predique la palabra de Dios, no importa el lugar. Yo estoy hablando de la persona que se retira de los caminos del Señor y vuelve a agarrar ¿qué? Todos los pecados de nuevo. La Biblia para esa persona le cumple lo que ella misma dice. Con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2, y los versos del 20 al 22. Lo tienen, iglesia. Dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, y los versos del 20 al 22. Ciertamente, dice, póngale atención, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado vuelve a ser peor
que el primero. Solo ahí hay una advertencia tremenda. Y esa es una realidad, hermano. Yo conozco personas que esto les ha sucedido en su vida. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y mire con lo que remata. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, dice la palabra del Señor. Es fuerte, dice Jeremías, que es como un martillo que quebranta la roca, dice. Esto golpea. ¿Sabe lo que le está diciendo? Nunca cambió su naturaleza. Por más que cuide al perro, por más que haga, sigue siendo perro. Hay gente que hasta los dientes le lavan y lo andan más aseado que los hijos, pero es perro. Él vio una sociedad y se va a la sociedad. Ustedes han visto en Estados Unidos, vea, hoy no sé de aquí en el país, pero allá andan a las puerquitas, vea, las chanchitas bien bonitas y todo. Suéltele el lacito que anda y que haya un lodazal, ¿para dónde va a agarrar la chancha? Aunque tenga una cama de oro. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el lodo. Su naturaleza es lo sucio. Eso pasa con el hombre cuando no cambia su naturaleza. Dios quiere que por medio de la fe nosotros cambiemos la naturaleza a creer en nuestro Creador. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo.